Hola a todos, muy buenos días. Les habla Matías Fabregat, subgerente comercial de Vice Inversiones, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice. Hoy nos acompaña Sebastián Sensacua, gerente de estrategia, y Daniel Lañón, subgerente de renta variable internacional. Ellos nos darán su visión respecto a la importancia de las inversiones temáticas en los portafolios de inversión. Durante la presentación, hagan sus preguntas en el chat para revisarlas con nuestros especialistas. Y al final de esta va a aparecer un código QR en pantalla para que puedan escanearlo y nos ayuden contestando una muy breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su opinión para poder seguir mejorando a futuro. Sebastián, Daniel, muy bienvenidos. El escenario es de ustedes. Gracias, Matías. Buenos días a todos. A nombre de Vice, darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar acerca de la importancia de las inversiones temáticas en los portafolios de inversión. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes esta mañana también para hablar de este tema que es bastante interesante, muy en boga hoy en día en la comunidad inversionista y también de inversionistas entusiastas que les gusta buscar alternativas interesantes en los mercados internacionales o también en el mercado local y que en el fondo abarcan muchas cosas estos temas asociados a las inversiones temáticas. Así que gracias nuevamente a todos los asistentes por participar en este webinar. Como les mencionó Matías, hay un chat de preguntas para que ustedes vayan expresando ahí sus dudas o inquietudes y nuestra intención es tratar de responderlas lo mejor posible para aclarar sus dudas. Empezando en el fondo con nuestra presentación, nosotros dividimos esta en 4 partes. Primero tenemos que entender qué son las inversiones temáticas, dado que uno de repente escucha esto en conversaciones con amigos, etcétera, y queda un poco confuso o confundido respecto de qué se están refiriendo con este tema. ¿A qué nos referimos con las inversiones temáticas en particular? Luego la siguiente etapa es ver por qué invertir en este tipo de temáticas y después atacamos en el fondo, luego de mencionar estas virtudes que tienen a lo mejor las inversiones temáticas en nuestros portafolios, en nuestras inversiones, cómo podemos acceder a este tipo de alternativas. Entonces eso creemos que es bastante completo, abarca bastantes temas que son interesantes porque no solamente les deja la idea de qué son las inversiones temáticas, sino también después cómo podemos acceder a este tipo de inversiones. Y creemos que hay herramientas o vehículos que son bastante simples para invertir, por lo que no es algo que sea medio árido o confuso para poder acceder a este tipo de inversiones. Entonces, pasando a la primera etapa, ¿qué son las inversiones temáticas? En el fondo, tener en cuenta que a lo largo de la historia, la humanidad se ha ido sometiendo a distintos procesos de cambios, ¿no es cierto?, adaptación al nuevo entorno. Y en el fondo también con eso, los cambios que se han introducido durante el último tiempo, durante prácticamente los últimos 150 años, o casi 170 años, partiendo de la revolución industrial en el siglo XIX, el estándar de vida de las personas ha mejorado significativamente. Hemos tenido en el fondo una mejora en el estándar de vida de la sociedad, ¿no es cierto? Y para eso podemos ejemplificarlo con un ejercicio que tenemos en el fondo en la diapositiva, en la presentación. Si nos fijamos en la lámina, en la parte izquierda, ¿no es cierto? Tenemos 2 fotografías en el fondo para poder ilustrar este proceso de cambio o de adaptación o transformación que ha tenido la sociedad en ese sentido y ver en el fondo qué ha pasado en ese contexto. Por ejemplo, en la primera foto de arriba a la izquierda tenemos a la Quinta Avenida en Nueva York en los años 1900, víspera de Pascua en el fondo, y en esa época, esta fotografía cuando fue capturada, ¿no es cierto? En el 1900, como les mencionaba, el transporte de la época era principalmente el carruaje, el transporte tirado por caballos en el fondo, los carros de sangre, como se mencionaban en esa época, en ese sentido. Era la manera de movilizarse dentro de esta urbe que está bastante boyante, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo pasado. Pero remontémonos 13 años después de eso, el año 1913, mismo lugar, Quinta Avenida, misma fecha, víspera de Pascua, y en ese sentido, ¿qué ha pasado? Esa transformación que se dio en 13 años.
la irrupción del automóvil, con bastantes ventajas en ese sentido, desde el punto de vista de movilidad, ¿no es cierto? Mayor independencia en movilidad en ese sentido. Y ahí, bueno, en la foto, ahora la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar el carruaje, ¿no es cierto? El carro de sangre que podría estar transportando a las personas por la Quinta Avenida en Nueva York en ese momento. Y ahí claramente se ve que claramente el automóvil pasó a ser ya algo más popular, ¿no es cierto? O sea, ya masivo, por decirlo de alguna manera, y solamente en 13 años. En el fondo, tener en cuenta de que hay procesos de transformación en las sociedades en general que demoran cierto tiempo, pero que generan, en el fondo, cambios bastante sustantivos en cómo nosotros nos comportamos, cómo convivimos y también cómo mejora nuestro estándar de vida. Y hoy en día seguimos sujetos a esos procesos de cambio y son cada vez más vertiginosos, son cada vez más rápidos en ese sentido. Porque ¿qué es lo que tenemos hoy día? Por ejemplo, una realidad muy, muy compleja que enfrentan las empresas también y la sociedad en su conjunto. Porque primero tengamos en una primera etapa, por ejemplo, consumidores que son cada vez más exigentes en sus hábitos de consumo y son cambiantes también en sus decisiones. Entonces eso genera una tarea más difícil para las empresas en ese sentido de cómo pueden arribar con sus productos a los consumidores en ese sentido y también quedar en el top of mind de las personas, de que en el fondo sean los productos que ellos quieran comprar, viendo que cada vez hay hábitos que son más cambiantes, una noticia puede cambiar un hábito de consumo dramáticamente, entonces eso en el fondo es lo que las empresas se ven enfrentadas hoy en día y cómo pueden ir posicionando sus productos en el fondo en los consumidores. También hay un debate bastante intenso en la relación que tienen las empresas o la sociedad con el entorno, con el medio ambiente. Todo lo que está pasando desde el punto de vista de cambio climático, por ejemplo. Las noticias que estamos observando día a día en esos temas. Y cómo las empresas en ese sentido tienen mucho que hacer al respecto, cómo interactúan con el entorno en ese espacio. También la búsqueda de eficiencia, por ejemplo, de las compañías ha derivado en búsqueda de nuevas tecnologías. O sea, por ejemplo, prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día, transmitir este webinar, por ejemplo, a través de forma virtual, sin tener un lugar presencial, por ejemplo, que involucra otros costos adicionales, por ejemplo, permite en ese sentido mayor eficiencia, por ejemplo, y también una comunicación más directa, a lo mejor, y también masividad, tener un mayor impacto, a lo mejor con este otro tipo de herramientas o plataformas, por ejemplo, esto que estamos teniendo hoy en día de transmisión de este webinar a través de la plataforma Teams, por ejemplo. Y ni hablar de lo que estaba pasando desde el punto de vista de la pandemia, cómo eso llevó a que las empresas y también la sociedad se adaptara a esta nueva realidad de trabajo remoto, por ejemplo, trabajar desde la casa, en ese sentido, no ir a las tiendas presenciales, por ejemplo, a comprar los productos básicos, a recurrir a plataformas en ese sentido de logística. Todas esas cosas en el fondo son las que hemos estado envueltos hoy día en ese sentido. Entonces, con eso, con todos estos cambios, con todos estos procesos, se comienzan a manifestar megatendencias. Las cuales de consolidarse en materia de factibilidad, sustentabilidad y también potencial de crecimiento, empiezan a ir liderando estos cambios mencionados. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la movilidad, el transporte, por ejemplo, lo que pasó con el automóvil. Eso se convirtió en una megatendencia a comienzos del siglo pasado. El principal cambio del siglo XX, en los primeros años, ¿no es cierto?, de la revolución por ese lado desde el punto de vista de movilidad, el automóvil, un ícono en el fondo del siglo pasado. ¿Cuáles van a ser los íconos del siglo XXI? Eso es en el fondo lo que hoy día queremos tratar de profundizar un poco y entregarles algunas líneas respecto de cuáles son las temáticas o las megatendencias, mejor dicho, que están liderando estos procesos hoy en día. Sebastián, Sí, Matías. ahora que nos diste un marco de qué son o dónde nacen las megatendencias, ¿qué es lo que un cliente o uno como inversionista debería esperar en términos de rentabilidad? Bueno, esa es una muy interesante pregunta, Matías. Espero poder resolverla un poquito más adelante en la presentación, porque mucho de lo que tú estás mencionando, en el fondo, de qué podemos esperar desde el punto de vista de rentabilidad, también tiene que ver en cómo vamos viendo el proceso de transformación en términos de compañías que van liderando en el fondo estas tendencias, estos procesos, para ir entendiendo un poquito más
cuál es el potencial retorno o rentabilidad, mejor dicho, que podemos tener al invertir en este tipo de compañías en tempranas etapas, por ejemplo. Dado que si nos fijamos, por ejemplo, en esta lámina, para después aterrizar eso desde el punto de vista de cuánto podríamos esperar en términos de retorno. Veamos qué ha pasado durante este milenio, o sea estas primeras décadas del siglo, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el año 2000, por ejemplo. Miremos en la parte izquierda cuáles eran las compañías en el fondo que eran las más relevantes desde el punto de vista de tamaño en los índices bursátiles más reconocidos. En el fondo aquí, por ejemplo, el índice bursátil de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, que es el índice bursátil que agrupa las 500 principales empresas del mercado norteamericano. Si nos fijamos en el año 2004, vemos que las principales compañías son compañías bastante consolidadas que tienen historia bastante larga, por ejemplo, General Electric, compañía del siglo pasado también, siglo XX en el fondo, o incluso un poco más, con trayectoria bastante larga en el fondo dentro de las compañías más grandes en el índice en el año 2004, seguido después de ExxonMobil, compañía petrolera, por ejemplo, también con historia, y después vamos pasando a Microsoft, la primera empresa del sector tecnología, a lo mejor liderando en ese sentido del punto de vista de tamaño en los índices bursátiles en el caso de Estados Unidos, y después vamos bajando, por ejemplo, Pfizer, Citibank, un banco, Walmart por el lado de consumo básico, y así en el fondo a nivel más amplio en el fondo. Entonces, ¿qué estamos observando en el 2004? Vemos que la composición de empresas, por ejemplo, es bastante diverso. Teníamos empresas del sector industrial, empresas del sector energético, sector financiero, consumo básico y también incipiente participación del sector tecnología. Remontémonos ahora al 2019. ¿Qué pasó hace 2 años atrás, en el fondo? ¿Qué empresas son las que son las más importantes desde el punto de vista de tamaño a nivel global, mejor dicho, los índices globales? Vemos que las 5 primeras son tecnológicas. Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet y Facebook. ¿Qué nos dice eso? En el fondo se dio una configuración bastante dramática de cambio en términos de compañías que empezaron ya a ser las más relevantes desde el punto de vista de tamaño y también de procesos. El sector tecnología ha adquirido mayor importancia en los últimos 15 años. Y en el fondo ha desplazado a otras compañías que en el fondo eran las más consolidadas, por decirlo de alguna manera, o las más reconocidas por el inversionista global, en el fondo, como es el caso de General Electric en ese sentido, por darles algunos ejemplos. Entonces aquí ilustramos en el fondo que las inversiones o en el fondo lo que pasa en términos de renta variable, por ejemplo, de las acciones, es algo dinámico. Uno por lo general, cuando mira las inversiones, trata de mirarlas o evaluarlas en un año plazo. Lo que en ese sentido creemos que es importante, porque eso en el fondo permite darle un poquito más de predictibilidad o en el fondo tratar de tener mayor control de las inversiones, a lo mejor al evaluarlas en un año, viendo a lo mejor cómo se comportan, invirtiendo, por ejemplo, en compañías como las que estamos mencionando aquí, compañías consolidadas, con modelos de negocio probados, por ejemplo, etcétera. Pero si ampliamos más el horizonte, más allá de evaluar la inversión en un año, por ejemplo, 15 años, aquí vemos que en el fondo la diferencia es dramática. O sea, si uno hubiera invertido en Microsoft, por ejemplo, en el 2004 y la mantuviera hasta el 2019, claramente la rentabilidad que uno hubiera capturado por invertir en esa empresa habría sido muy relevante. A diferencia de solamente mantenerse las compañías que están en los primeros puestos, como General Electric o ExxonMobil en el año 2004, e ir manteniendo esa inversión. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en el fondo las inversiones tienen un comportamiento dinámico. No hay que mirar solamente lo que pasa en el año, por ejemplo, en invertir en compañías con modelos de negocio probados, por ejemplo, que tienen flujos de caja conocidos, con cierta predictibilidad en el fondo, que vemos un escenario en donde las utilidades crecen de manera razonable, sino también ir mirando a lo mejor qué compañías hoy día están generando cambios, qué compañías están introduciendo nuevas iniciativas en distintos negocios, para ir mirando en el fondo cómo esas compañías se pueden ir comportando en un horizonte más largo de tiempo y finalmente pasar a ser las compañías líderes de los índices bursátiles. Y aquí vemos en el fondo las inquietudes que se están planteando hoy en día de cara a los próximos 10 años. Lo que pasa en materia de ciberseguridad, por ejemplo.
Cada vez nuestros datos están siendo compartidos en mayor manera en distintas plataformas. No solamente en plataformas, por ejemplo, de compra de productos, cuando uno en el fondo entrega información respecto a su domicilio, etcétera, sino también en plataformas de salud, en el sistema financiero, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con la seguridad de esa información? Que es bastante importante. También, ¿qué sucede con el cambio climático? ¿Qué sucede con el comercio virtual? La robótica, la inteligencia artificial. Estas son las nuevas, en el fondo, megatendencias que están entrando hoy día, y la idea obviamente es ir viendo qué compañías en el fondo se están desenvolviendo en esas megatendencias para ir en cierta medida exponiendo nuestras inversiones a ese tipo de temáticas. No solamente a las inversiones tradicionales, por ejemplo, de compañías consolidadas que nos entregan cierta estabilidad a lo mejor en términos de retorno, sino también ir buscando algo más de exposición a compañías que están entrando o introduciendo cambios que son interesantes en una perspectiva más larga de tiempo y que se pueden convertir en las empresas del mañana, las empresas líderes en el fondo en los distintos índices bursátiles a nivel global. Entonces eso en el fondo es una primera aproximación. ¿Cómo podemos plantear en el fondo nuestras inversiones al incorporar inversiones temáticas? Es en cierta medida incorporar parte de estas dentro del portafolio, dentro de nuestras inversiones, que no sean un porcentaje muy relevante. Nosotros, por ejemplo, para un inversionista de perfil balanceado, por ejemplo, que tiene combinaciones de renta variable con renta fija, recomendamos un porcentaje no más allá de un 5 o un 10%, por ejemplo, en este tipo de inversiones temáticas, porque creemos que si bien entregan retornos muy interesantes mirando más allá de un año plazo, mirando una perspectiva de 5 o 10 años, en ese sentido, claramente también involucra otros elementos también que le implican un mayor riesgo a lo mejor a este tipo de inversiones, porque estamos entrando en tecnologías que son nuevas, que se están probando, que pueden ser cambios disruptivos y que pueden tener un punto de despegue muy agresivo, pero que estamos en etapas también tempranas a lo mejor en algunos casos. Por eso creemos que también es importante balancear nuestras inversiones en renta variable internacional, no solamente teniendo inversiones tradicionales, pero también incorporando un porcentaje acotado entre un 5 y un 10% a lo mejor en inversiones temáticas, en un perfil, por ejemplo, de inversionista balanceado que incorpora renta variable y renta fija. Entonces, viendo un poquito más en detalle a lo mejor, ¿qué es lo que están pensando los inversionistas globales a lo mejor para exponer sus portafolios a este tipo de temáticas? Acá tenemos desglosados varias alternativas en el fondo respecto de las temáticas que estamos observando hoy en día de mayor masividad o en el fondo de mayor popularidad, si lo queremos ver así. Y aquí vemos que, por ejemplo, las primeras tres, en cuáles se están centrando hoy día a lo mejor los inversionistas en ir incrementando la exposición. Todo lo que tiene que ver con energías renovables, lo que está pasando con el cambio climático, por ejemplo, en ese sentido, o de eficiencia energética, buscar energías más limpias en el fondo para la generación, no solamente para el fin industrial, por ejemplo, lo que está pasando desde el punto de vista manufactura, la fuente de energía para la producción de esos bienes, sino también por el lado del consumo de los hogares también, del punto de vista de buscar eficiencia en ese sentido, por el lado de la energía, por el lado de las casas, ¿no es cierto? La instalación de paneles solares, por ejemplo, en los techos. Eso claramente empieza ya a mostrar cómo se está manifestando esa megatendencia, a lo mejor, de energías renovables en algunos campos, ¿no es cierto? Lo que pasa con la inteligencia artificial, no solamente aplicado a procesos de optimización, por ejemplo, para mercados financieros, del punto de vista de maximizar a lo mejor inversiones de muy corto plazo, sino también, por ejemplo, aplicar la inteligencia artificial en el transporte móvil, por ejemplo, en los automóviles que se conducen prácticamente sin un conductor humano, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial tiene mucho que ver al respecto ahí. El ámbito de la salud también, la inteligencia artificial con la innovación en salud están siendo temáticas que se están entrelazando ahora. O sea, también mencionar de que las temáticas no solamente son individuales respecto a un tipo de campo, sino que se pueden ir combinando también. O sea, el caso de cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, con la innovación en salud, se puede combinar, por ejemplo, para detección temprana de cáncer.
O también para la determinación de tratamientos, por ejemplo, focalizados para un cáncer específico, que implique el uso de ciertas drogas a lo mejor, que por lo general, o en el fondo, a diferencia de lo que es la quimioterapia hoy en día, que a lo mejor son drogas mucho más fuertes y también de ataque masivo, por ejemplo, para el cuerpo, también generan efectos contraproducentes a la salud, y que a lo mejor con la inteligencia artificial combinado con esta innovación podemos modificar estas drogas o tratamientos, por decirlo de alguna manera, de manera mucho más específica, mucho más eficiente, lo que también no solamente mejora el bienestar de las personas desde ese punto de vista, sino que también hace que los costos también desde el punto de vista de tratamientos también bajen, en el fondo, al aplicar tratamientos tempranos, por ejemplo, detección temprana de ese tipo de enfermedades, etcétera. Entonces tenemos en ese sentido un ambiente muy interesante del punto de vista de temáticas para invertir, en donde ya los inversionistas globales están buscar mayor exposición. Entonces, con eso en mente, tenemos en el fondo identificado o de mejor manera, identificado, como les menciono, qué son las megatendencias, a qué se refieren las inversiones temáticas en ese sentido, porque estas se basan en esas megatendencias, o sea, hay que ir identificando en ese sentido cuáles son los temas que están dando vuelta hoy día en la sociedad. Ya les mencioné algunos, por si acaso, en el fondo, lo que está pasando desde el punto de vista de electromovilidad, lo que está pasando desde el punto de vista de eficiencia energética, energías renovables, todo lo que está pasando en salud. Posiblemente la siguiente revolución tecnológica pueda venir del punto de vista de la salud, de todo lo que tiene que ver en ese sentido por el lado de tratamientos, como les mencionaba, detección temprana de cáncer, lo que tiene que pasar del punto de vista de mapeo genético, por ejemplo, para darles una idea de cómo está evolucionando esa situación. El Premio Nobel de Ciencias, por ejemplo, del año pasado, recayó, por ejemplo, en científicos asociados al mapeo genético y también la edición genética, la elaboración de una proteína que permite en la cadena de ADN, por decirlo de alguna manera, ya secuenciada, ya detectada en el fondo con esa proteína, uno puede, por ejemplo, cortar pedazos de esa cadena genética y reinsertar otros genes. Un avance bastante innovador desde ese punto de vista, lo que permite también, en ese sentido, eventualmente, no en el corto plazo, pero sí posiblemente de mediano o largo plazo, todo lo que tiene que ver con terapias genéticas. Ahí, bueno, hay que ver qué sucede con otros temas asociados a la ética, por ejemplo, y todo eso, pero claramente estamos viendo que se están introduciendo cambios en ese sentido que en cierta medida pueden introducir un mayor bienestar en la sociedad o también mejor calidad de vida, mayor estándar de vida. Entonces, como les mencionaba, tenemos esas megatendencias. Otro tema también que es importante es que son dinámicas, hay megatendencias que a veces están muy en boga, muy en el top of mind de las personas, pero puede suceder algo y estas megatendencias después pasan a ser relegadas a un segundo plano. Por ejemplo, lo que ha estado sucediendo con el 5G, en cierta medida es una megatendencia que el año pasado empezó a tener mucha mayor relevancia, por ejemplo, de adaptación, del punto de vista de velocidad, de transmisión de datos, por ejemplo, etcétera. Pero ahora último, esa megatendencia del 5G, si bien sigue siendo relevante, otras han tomado mayor importancia. Como lo que ha pasado, por ejemplo, con cambio climático, lo que ha pasado, por ejemplo, con energías renovables. Y por otro lado, el tema de la versatilidad. En el fondo, invertir en inversiones temáticas en nuestro portafolio, incorporarlas en nuestras inversiones, como les mencionaba anteriormente, permite tener un portafolio más completo y más versátil, dado que no solamente estamos invirtiendo en las inversiones tradicionales de renta variable internacional, por ejemplo, en compañías consolidadas, como les mencionaba, con flujos de caja predecibles y que en el fondo tienen estabilidad por el lado de dividendos, por ejemplo, y que a lo mejor eso es una fuente razonable también de rentabilidad, sino que también al combinar un porcentaje en inversiones temáticas, tenemos también mayor exposición o ir buscando exposición a las compañías del mañana, que tienen potenciales de retorno muy interesantes, más allá de un año plazo, mirando, por ejemplo, horizontes de 5, 10 años, en donde estas compañías posiblemente hacia el 2030 pasen a ser las compañías líderes del punto de vista de tamaño en los principales índices bursátiles de mercados internacionales, porque en la medida que van creciendo, se van validando estas compañías,
cada vez empiezan a tener mayor relevancia en los índices bursátiles, y eso también implica que, por ejemplo, fondos a nivel internacional de renta variable, por un tema también de construcción de estos fondos, cómo ellos invierten desde el punto de vista de los índices de referencia que tienen de renta variable internacional, tienen que ir comprando también posiciones en este tipo de compañías que van adquiriendo mayor relevancia, lo que le entrega mayor liquidez a estas compañías, mayor flujo y por consiguiente también potencial de retorno interesante en el mediano largo plazo. Entonces, pasando ya al tema de que ya describimos en el fondo cuáles son las inversiones temáticas, entender, por ejemplo, ahora por qué es relevante este tipo de inversiones. Ya mencionamos en el fondo la filosofía detrás de un portafolio por el lado de la versatilidad, de cómo esto agrega valor y también pone el portafolio o a los inversionistas con un pensamiento dinámico, que esté a la vanguardia en cierta medida de lo que está pasando a nivel de industrias y de cambios disruptivos. Y aquí vamos a lo que Matías estaba preguntando también, del punto de vista de cuáles son los atributos del punto de vista de retorno que nos puede entregar a lo mejor tener inversiones temáticas en un portafolio. Acá, por ejemplo, tenemos ilustrado en el gráfico una historia, por decirlo de alguna manera, de cómo se habría comportado un portafolio que incorpora inversiones temáticas en un cierto porcentaje. ¿Cuánto es el exceso de retorno que nos entrega, o el mayor retorno que nos entrega este portafolio por tener inversiones temáticas, respecto de solamente invertir en un índice bursátil tradicional, por ejemplo, solamente en las compañías del Standard & Poor's 500, o si lo ponemos, por ejemplo, en el mercado local, si, por ejemplo, en nuestro mercado tuviéramos compañías que se están desenvolviendo en inversiones temáticas, aquí tenemos, por ejemplo, el exceso de retorno que podríamos tener sobre el IPSA, por ejemplo, si es que solamente invirtiéramos en ese índice y no incorporáramos inversiones temáticas nacionales. Y cómo eso va incrementándose, por ejemplo, en la medida que vamos aumentando la exposición a ese tipo de inversiones temáticas en un portafolio. Por ejemplo, en un portafolio 100% temático, que es el de más a la derecha, tendríamos un exceso de retorno sobre el Standard & Poor's, por ejemplo, o el índice de acciones globales, de cerca de un 6,5%. O sea, por ejemplo, si las acciones globales rentaran en un año un 15%, nosotros con ese portafolio de inversiones temáticas, por ejemplo, habríamos tenido un retorno en torno al 21%. ¿Ya? O sea, nos permite en ese sentido las inversiones temáticas, en la medida que lo vamos incorporando en un cierto porcentaje, tener una mayor rentabilidad que solamente si invertimos en índices tradicionales de renta variable internacional. Pero también hay que tener en cuenta que hay una contrapartida por ese lado, que si bien podemos capturar un mayor retorno desde el punto de vista de un portafolio al incorporar inversiones temáticas, también involucra que tengamos una mayor volatilidad, por ejemplo, de ese exceso de retorno, en donde posiblemente podamos tener retornos muy, muy fuertes o muy altos en un año particular y después por causas del mercado en algún momento, por ejemplo, podríamos tener a lo mejor todo lo contrario en ese sentido. Hay una mayor volatilidad posiblemente en las inversiones de renta variable en ese sentido. A modo de ejemplo, por ejemplo, el año pasado, al invertir en inversiones temáticas, por ejemplo, por el lado de cambios disruptivos en tecnología, etcétera, por ejemplo, el Nasdaq tuvo una rentabilidad exuberante el 2020, cercana al 40%. Desde el punto de vista de retorno. Pero ¿cómo se está comportando el Nasdaq hoy en día? Prácticamente con retornos mucho más bajos en ese sentido, viendo en el fondo o poniendo ilustración que evaluar solamente en un año plazo las inversiones temáticas nos parece poco prudente, sino mirar un horizonte más largo de tiempo, pero también tener en consideración que al incorporar estas inversiones en un portafolio, no solamente capturamos un mayor retorno esperado, sino también nuestra volatilidad de la inversión tiende a ser mayor. Por eso, consideramos que el escenario más razonable posiblemente es estar más en una primera etapa, eventualmente en la parte más izquierda del gráfico, combinando cierto porcentaje de inversiones temáticas en un portafolio, pero que no sea el porcentaje más relevante. Nosotros estamos buscando posiblemente para un perfil balanceado, como les mencionaba, entre un 5 a un 10% del portafolio total, en inversiones temáticas para un perfil balanceado. Eso en el fondo es lo que creemos podría ser interesante para partir, para empezar a familiarizarse con este tipo de inversiones e ir agregando valor en nuestros portafolios, en nuestras decisiones de inversión.
Entonces, para ir recapitulando un poquito esta primera etapa del webinar, ¿cuáles son los atractivos que tienen las inversiones temáticas? Como les mencionaba, permiten alcanzar excesos de retorno bastante interesantes sobre mercados internacionales tradicionales en un horizonte de largo plazo. Y el otro elemento que creemos que es importante, porque mantiene una exposición del portafolio a inversiones que están a la vanguardia de los cambios en distintos ámbitos de la sociedad. Y eso, desde el punto de vista del pensamiento o de cómo es el racional de un inversionista, es que te mantiene a la vanguardia, te mantiene con un pensamiento dinámico de las inversiones. No solamente pensar en armar un portafolio con solamente elegir compañías con modelos de negocio probados o con flujos de caja predecibles, perdonen lo insistente, sino que también incorporar esa parte dinámica de las inversiones en que uno también debe estar buscando alternativas, buscando nuevas compañías en el fondo que puedan introducir cambios que son interesantes en el largo plazo y que se puedan ir posicionando de aquí a 10 años en las empresas líderes del mañana, a las empresas top en los índices bursátiles a nivel global. Entonces, eso es lo que nos permite tener este pensamiento al ir incorporando las inversiones temáticas en un portafolio. Claramente esto tiene consideraciones que hay que tener en mente. Es el tema de la diversificación. Si concentramos, por ejemplo, las inversiones temáticas en una sola megatendencia, por ejemplo, esto podría elevar mucho más la volatilidad de la inversión porque en el fondo estamos invirtiendo, por ejemplo, solamente en compañías que están desenvuelven, perdón, en esa megatendencia y entonces se ven afectadas por los mismos fenómenos, etcétera. Entonces eso hace de que la volatilidad de esa inversión sea mucho mayor, porque las compañías, la dirección de precio de estas compañías posiblemente es la misma, porque se ven enfrentadas a los mismos fenómenos, a las mismas causas en el fondo. Entonces, eso en el fondo también es importante a tener en cuenta. Si uno quiere invertir en inversiones temáticas en ese sentido, tener en cuenta que también tiene que ser una aproximación diversificada. No invertir solamente en una sola temática, sino invertir en varias en el fondo para mitigar, obviamente, ese fenómeno de concentración de las inversiones en un solo grupo de compañías. Otro tema también que es interesante es que no todas las temáticas son invertibles. Hay megatendencias que, por ejemplo, están siendo muy populares hoy en día o están teniendo mucha mayor visibilidad, pero ¿cómo llegamos a esa inversión? ¿Cuáles son las compañías que en el fondo están proveyendo esos servicios? Y a veces resulta que esas compañías, por ejemplo, todavía no están listadas en los mercados públicos, son compañías, sociedades anónimas cerradas, por decirlo de alguna manera. Entonces la forma de llegar no es tan directa, no es tan simple. Entonces ahí en el fondo tenemos una cierta dificultad o hándicap, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a invertir en algunas temáticas, dado que todavía hay algunas que no están con acceso posiblemente para inversionistas de manera transversal. Un ejemplo claro es, por ejemplo, lo que sucede con el turismo aeroespacial, que hoy en día o en este año ha tenido mucho revuelo, dado que el gerente general de Amazon, por ejemplo, con su compañía, o el gerente o el CEO de Virgin Galactic, perdón, Richard Branson, por ejemplo, también está con ese tipo de industria, por ejemplo, del turismo aeroespacial. Pero ¿cómo llegamos a esa compañía? Todavía no está posiblemente el acceso para ese tipo de inversiones. Y el otro elemento también a considerar es la elección del manager o la gestora que realiza las inversiones en estas temáticas. Porque como les mencionaba, son temáticas que son emergentes, son temáticas que son nuevas en ese sentido. Entonces, por lo general, uno también se demora posiblemente en decidir invertir, porque uno tiene también la intención de analizar cuál es el manager, cuál es la gestora que administra esas inversiones en temáticos, por ejemplo, y obviamente un requisito posiblemente es evaluar cómo le ha ido a ese manager en el tiempo. Y eso a lo mejor es muy poco probable de tener en el cortísimo plazo, porque como les mencionaba, son megatendencias que están gestándose de manera reciente. Entonces, ¿cómo puedo evaluar yo un manager que está recién invirtiendo en ese tipo de temática? Y dado que la temática recién se está manifestando. Entonces, ahí en el fondo están esos temas que hay que tener en cuenta, no demorarse mucho en decidir invertir en ese sentido. Entonces, vemos que existe un área de inversiones que es muy interesante para ustedes, mirando un horizonte mediano a largo plazo, y con este pensamiento dinámico de cómo deben ser las inversiones, de exponer el portafolio a este tipo de temáticas para capturar mayores retornos y con esa expectativa o con esa
con esa decisión de inversión, maximizar también la rentabilidad de nuestras inversiones. Pero ¿cómo llegamos a invertir? Esa es la pregunta y esperamos aquí también resolverla y por eso también nos acompaña aquí Daniel Lagnoni dentro de la presentación. Así que bueno, Matías, aquí te dejo si tienes alguna pregunta o alguna duda que podamos resolver antes de pasar a la siguiente etapa. Gracias, Sebastián. La pregunta es, mostraste los atractivos que tienen estas inversiones temáticas, que son muchos, también las consideraciones que hay que tener. La pregunta es cómo lo llevamos al portafolio, porque al final lo que queremos, ¿cierto?, es tratar de mitigar esos riesgos para tratar de alcanzar el mayor retorno en el largo plazo. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo adecuamos? Esa es la pregunta. Bueno, en ese caso, Matías, como tú mencionas, creemos que es muy importante, por un lado, invertir en más de una temática. Eso por un lado. O sea, en el fondo, con eso diversificamos en cierta medida las inversiones en ese aspecto, en ese campo, dado que, como les mencionaba, si concentramos mucho los temáticos en una sola megatendencia, por ejemplo, vemos que ahí, si bien podemos capturar un mayor retorno, a lo mejor en esa megatendencia, si es que se consolida, también estamos sujetos a una volatilidad mayor porque en el fondo ahí solamente estamos invirtiendo en un número reducido de compañías que son emergentes y que también se ven impactadas por los mismos fenómenos, los mismos fenómenos de mercado. Si, por ejemplo, hay un retraso en una tecnología, les afecta a las compañías igual, en ese sentido. Entonces, claramente vemos que desde el punto de vista de inversiones es importante también diversificar dentro de las temáticas en ese sentido. Entonces, aquí es importante también la elección del vehículo. ¿Cuál es el vehículo en el fondo que creemos puede agregar valor en los portafolios al incorporar un cierto porcentaje de este fondo o este vehículo en nuestras inversiones para ir capturando ese mayor exceso de retorno y también cautelando esos temas que te mencionaba, Matías? El tema de la diversificación, el tema también de buscar temáticas nuevas, de que ese pensamiento dinámico se mantenga y también alguien que se preocupe de ir eligiendo los managers en una manera oportuna, en el fondo, que tome las decisiones de manera oportuna en ese ámbito. Entonces, aquí creemos nosotros que en Visa Inversiones tenemos la solución para afrontar esta situación, que es, por ejemplo, por un lado, nuestro fondo mutuo vicetemático global. Y en ese caso, le doy el pase o el micrófono también a Daniel para que en el fondo nos vaya comentando también de este fondo y cómo este se desenvuelve en las inversiones temáticas. Daniel. Bien, muchas gracias Matías, muchas gracias Sebastián. Efectivamente, yo creo que Sebastián nos ha hecho un recorrido bastante completo, bastante profundo para entender de qué se tratan las inversiones temáticas y el potencial de crecimiento futuro que existe. O sea, yo creo que Sebastián nos ha abierto una ventana y nos está diciéndose que hay un potencial de crecimiento futuro enorme en diversas temáticas, con sus consideraciones que yo creo que fueron bastante importantes, Sebastián, que tú pusiste bastante bien, o sea, el tema de la diversificación, creo que es un tema bastante relevante para poder jugar a esto sin mayores riesgos de los necesarios. Entonces, ¿cómo hoy día Vice Inversiones hace cargo de poder exponer a nuestros clientes a este tipo de temáticas, a este tipo de crecimiento? ¿Cómo aterrizamos esto a algo que sea cómodo para un inversionista? Y hoy día la respuesta es efectivamente el título que aparece ahí en presentación, nuestro fondo mutuo bicetemático global. Quizás pasando a la siguiente slide, mostrar ciertas características antes de entrar al fondo, cosa que desde ya tengamos claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de un fondo que te va a invertir de manera simple, todo el capital se invierte una sola vez, está dirigido a todo público, no hay monto mínimo de inversión, eso es muy importante, no existe un monto mínimo. Todos los aportes en pesos, así que eso facilita mucho el aporte a estos fondos. Y lo otro, que tenemos liquidez, ¿ya? Permite aportes diarios, rescate, con plazo pago de hasta 10 o a 15 días. Bueno, esos son los atributos más que nada del producto, pero vamos a entender un poco cuál es el ADN de este producto. Y pasemos quizás a la siguiente slide para mostrar cómo está conformada la cartera. ¿En qué somos creyentes en Visa Inversiones? Y aquí nos vamos a alinear completamente con Sebastián. Somos creyentes de que nuestros procesos, nuestras estructuras, nuestros equipos de analistas están dedicados a administrar asset allocation, a administrar stock picking en acciones locales, bonos. Tenemos un equipo que sabemos que tiene las características necesarias para administrar la mayoría de los activos que nosotros le ofrecemos. Por eso creemos que cuando encontramos temáticas como biotecnología molecular,
Creemos que realmente hay una distancia enorme para preparar nuestros equipos para llegar a conocer exactamente dónde están las oportunidades en ese campo de acción. Pero sí creemos que hay gente que sí lo hace bastante bien. Sí sabemos que en el mundo existen managers con la expertise necesaria, la experiencia necesaria, los equipos necesarios que están metidos en estos temas. Y nosotros lo que hemos querido hacer en este fondo es poder permitir el acceso a todos nuestros clientes, a estos managers expertos en manejar este tipo de temáticas. Por lo tanto, hemos decidido que nuestra función es efectivamente esa, como Visa Inversiones, salir en búsqueda de las mejores administradoras conforme a un proceso de selección de fondos que es bastante complejo, en donde analizamos retornos, analizamos a los equipos, analizamos la trayectoria del portafolio manager, quién está detrás de esta administradora, etcétera, etcétera. Y con eso hemos construido un fondo que, si ustedes se pueden ver, hoy día tenemos 5 instrumentos en cartera. Ya tenemos un fondo de BlackRock, uno de Goldman Sachs, uno de Allianz y 2 de Globex, que son compañías que son expertas en poder elegir qué temáticas hoy día son en las que debiésemos estar invertidos. Por lo tanto, nuestro trabajo como equipo hoy día es permanentemente estar encima de ellos, estamos en permanente conversación con ellos, balanceando este portafolio para que siempre mantengamos los mejores fondos dentro de la cartera. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque normalmente un manager puede tener más desempeño. Eso puede ocurrir. Y si estuviéramos solamente enfocados en un puro manager, estaríamos con todo el riesgo apostado a ese manager. Hoy día ese riesgo está diversificado. Y en muy buenos managers que creemos que son la mejor selección que hoy día te podemos ofrecer como acceso para que tú puedas participar de estas temáticas. Segundo punto, y no es menor. Tal como Sebastián nos indicaba, la diversificación en las temáticas es importante. Principalmente porque estamos siempre sujetos a cambios normativos, por ejemplo, cambios regulatorios, una ley que se apruebe, que cambie el campo de acción de una industria. Eso puede ocurrir en alguna de estas temáticas que están a mano derecha en esta tabla, y efectivamente podemos ver afectada nuestra inversión ahí, pero si ustedes se fijan, solamente afectaría una pequeña porción de tus inversiones, mientras que el resto podría seguir desenvolviéndose conforme a lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, tener una diversificación en temática es no relativamente importante, es muy importante tenerlo, junto con la diversificación de los managers. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en un producto para nuestro cliente, nosotros dijimos, bien, vamos a hacer un fondo que efectivamente exponga a nuestros clientes a los mejores managers y de manera diversificada, de tal manera de poner un riesgo acotado a las inversiones, sobre todo por temas de concentración. Ese es un punto. Pasemos quizás al siguiente. Acá lo que vamos a mostrar en esta siguiente slide es un poco cómo el fondo ha funcionado. ¿Ya? Nosotros sacamos este fondo el 13 de marzo. Ya han pasado 6 meses más o menos. Y fíjense que aquí hay algo bien importante que quisiéramos entregar y transmitir. Este tipo de inversión no son inversiones de corto plazo. Vamos a explicar el gráfico. Lo que tenemos ahí es, en la curva azul, es el valor cuota del fondo. A mano izquierda podemos ver en base 100 cuánto ha rentado. Por lo tanto, si llega a 109, pues ha rentado un 9%, 114, un 14%, y en la cuota alta un 19%. A mano derecha, cómo ha crecido nuestro patrimonio, qué tanto interés está despertando por el lado del inversionista y cómo ha evolucionado. Bien, este fondo partió el 13 de marzo, más o menos, ¿ya? Y llevamos 6 meses. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando partió el fondo partió con una volatilidad importante, porque es un fondo 100% accionario, y en algún momento el fondo tuvo una caída relevante en mayo del 2021. Muchos ejecutivos me llamaban, como manager del fondo, nos preguntaban qué es lo que pasaba, qué hacíamos con las inversiones, si recomendábamos salir o no a los clientes. Y ahí es donde es muy importante decir lo siguiente: este fondo no está hecho para tener un buen performance, para tener un buen desempeño, para tener rentabilidades de aquí a 3 meses. Este fondo no está diseñado para esto. Este es un fondo que viene a complementar tu parrilla de inversiones, en los porcentajes donde Sebastián fue bastante claro más o menos dónde podríamos estar, pero es para una visión de largo plazo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros comunicamos, no salgan del fondo. Creemos que las temáticas y las expectativas que hay sobre ellas son bastante buenas para el futuro. Este no es un fondo
para esperar un retorno de 3 meses. Bueno, los clientes que se quedaron, que fueron muchos, logramos transmitir muy bien esa idea. Este fondo, de verdad, en el tiempo fue recuperante. Y ahí esa caída que vieron en mayo, hoy día podemos decir que el fondo está rentando cerca del 16%. Un 16% en 6 meses. Y aquí es increíble, ¿eh? Pero vuelvo de nuevo a ratificar lo que Sebastián nos comentaba. En general, para un fondo, para una inversión 100% en este fondo, uno debe esperar como el 6,5% de retorno sobre un índice global de acciones. Bueno, este fondo a la fecha le ha sacado en torno a un 5% al índice global mundial. De hecho, lo vamos a ver después en la parrilla de fondo. Por lo tanto, efectivamente, todo lo que hemos hablado, que tiene todo un marco teórico profundo que Sebastián nos introdujo, efectivamente está plasmado en este fondo. Y podemos ver, efectivamente funciona así. Entonces, simplemente decir, hay bastante atractivo para este tipo de temáticas, sigue despertando bastante interés, el fondo está conforme a la diversificación que nosotros queremos y está obteniendo los retornos sobre los índices globales que queremos. Así que eso es muy importante, Karen. Y quizás en la siguiente slide poder mostrar un poco lo que ya un poco comentaba, ¿ya? Aquí aparecen nuestra parrilla de fondos accionarios. En la segunda fila aparece el fondo del cual estamos hablando, que es el Vice Temático Global, y como ustedes pueden ver a mano derecha, en estos 3 meses ya ha rentado en una medida de 3 meses ha rentado un 16%. Cuando uno lo mira contra el Vice de Acción y Mundo Sustentable, por ejemplo, que es un excelente fondo diversificado a nivel global, podemos ver que efectivamente existe una brecha de retorno. Y el fondo del Vice Acción y Mundo Sustentable es un fondo de un índice global, que si bien nosotros lo trabajamos, ¿verdad?, para tener mejores retornos que eso, es una buena comparación cuando queremos ver cómo se comporta el temático global en relación a ello. Y efectivamente cumple que el fondo tiende a sacar un muy buen performance por sobre el fondo. Entonces, volvemos de nuevo al punto. Este es un fondo que es 100% accionario, tiene un riesgo distinto, por lo tanto viene a ser un complemento de nuestra parrilla de ahorros que podríamos tener en los distintos productos Vice. Y es un producto que hay que mantener en el tiempo a pesar de la volatilidad. Hasta aquí el producto ha andado bastante bien, hemos tenido muy buenos retornos conforme a lo que de alguna manera estábamos nosotros esperando que sucediera. Así que, bueno, quedan todos invitados, recuerden todos estos aspectos, este es un fondo que probablemente va a otorgar esos puntos en el largo plazo que sí van a pesar para cualquier ahorro de largo plazo que nosotros podamos tener. Adelante, Matías. Muchas gracias, Sebastián y Daniel. Vamos a aprovechar el tiempo que queda para repasar algunas preguntas, algunas dudas que nos han hecho llegar en el chat. Esta creo que está bien para Sebastián. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de activos temáticos recomiendas tener en un portafolio? Bueno, respecto del porcentaje, nosotros mencionamos, por ejemplo, para el caso de un perfil balanceado, tener entre un 5 o un 10% del total de las inversiones en este tipo de temáticas. Con eso, en el fondo, buscamos tener exposición en ese tipo de inversiones. Claramente, un perfil más agresivo, posiblemente podríamos ir apuntando a un porcentaje mayor, pero siempre cautelando en el fondo lo que mencionaba Daniel, en el sentido de que es importante diversificar entre las temáticas, no tener concentradas las inversiones en una sola temática, dado los riesgos que uno está expuesto, y qué mejor en ese sentido que invertir en un vehículo diversificado, como es el caso del fondo Vice temático global. Para perfiles agresivos, como les mencionaba, a lo mejor puede ser un poco más, a lo mejor llegar hasta un 15%, pero claramente eso implica de que la volatilidad de las inversiones va a ser mucho mayor y también la tolerancia al riesgo también tiene que ser acorde con eso. Sumado también al horizonte también al cual uno quiere evaluar esta inversión. Y claramente mientras uno más expone el portafolio a este tipo de inversiones, también el horizonte o el plazo en el cual uno va a evaluar esta inversión se incrementa, ¿no? Mirando posiblemente horizontes de 5 o 10 años, nos parece razonable para este tipo de inversiones en particular. Y aquí yo creo que también un elemento importante es lo que mencionaba Daniel de este fondo, que no solamente invierte diversificado en varias temáticas, sino que también
como mencionó, el acceso es mucho más es fácil, es simple, debido a que recibe aportes en pesos, uno no tiene que hacer ninguna conversión de moneda por ese lado y también no hay monto mínimo. O sea, uno puede entrar con montos bien bajos en ese sentido, desde ya, para ir exponiendo las inversiones o el portafolio a ese tipo de temática. Entonces, eso del punto de vista del fondo, y también creo que es importante mencionar que hay otras plataformas también para poder acceder a inversiones temáticas, como son también las que tenemos nosotros por el lado de mercado internacional. Que tiene que ver también con ya exponerse en otro tipo de moneda. Aquí obviamente las plataformas de mercado internacional, la moneda funcional ahí para las inversiones es en dólares, pero la parrilla también sigue siendo bastante amplia y ahí uno puede acceder a gestoras de clase mundial en ese sentido por el lado de los productos temáticos que estas pueden ofrecer. En ese sentido también vemos que para clientes a lo mejor que tienen montos administrados más grandes o un potencial de inversión mayor y tienen cuenta internacional, por ejemplo, o invierten por el lado de esas plataformas, existe también un abanico bastante amplio para ir tomando decisiones por el lado de las inversiones temáticas, que también es bastante interesante y también mucho más a la medida. Ahí en el fondo, ahí existe una parrilla en donde el cliente puede elegir también qué temáticas le pueden ser más interesantes para invertir e ir combinando y tener un portafolio que tenga esas temáticas de manera diversificada y también de acorde a lo que también los clientes a lo mejor quieran buscar en este tipo de inversiones. Súper claro, Sebastián. Muchas gracias. Daniel, esto yo creo que se adecua más a ti. ¿El Fondo Mutuo Temático Global tiene una cartera de inversión activa o pasiva? ¿Cuál es el approach que buscas para llegar a estas inversiones? Sí, perfecto. Bien, completamente activa. O sea, de pasiva prácticamente nada, por dos motivos. Una, como equipo de Visa Inversiones, estamos encima de estos fondos, evaluando siempre que sean los mejores fondos que podemos encontrar en el mercado. En ese sentido, hay una administración activa en búsqueda de managers y de ir evaluando cómo estos fondos van haciendo performance, cómo su retorno va alcanzando los retornos que al menos debiésemos esperar para un tipo de inversión como este. Y el segundo punto es que los managers que están a cargo también de la elección de estas temáticas son managers activos, ya que están permanentemente buscando compañías en sectores donde ellos ven una gran oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, Matías, es clara. O sea, este fondo está administrado de manera activa, tanto por el lado del equipo de inversiones como por el lado de los managers. Perfecto, muchas gracias. Y complementando otra pregunta a un cliente, en caso de una caída en la bolsa de corto plazo, ¿qué es lo que uno debería esperar para este fondo en comparación tal vez a otro tipo de inversiones de renta variable? Bien, esa es una pregunta que se puede responder desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, este es un fondo que tiene un nivel de riesgo mayor que un índice accionario global. Por lo tanto, también tiene la oportunidad de poder sacar mejores retornos, tal como lo vimos en la parrilla de fondos accionarios, que tiene el Vice, ¿verdad? Donde hemos visto que este fondo efectivamente ha anotado un retorno relevante de diferencia con respecto a un fondo que invierte a modo global en los diferentes mercados accionarios en el mundo. Por lo tanto, de la forma técnica, ¿qué es lo que uno espera que exista una corrección? Debiésemos esperar que la corrección en este tipo de fondos sea mayor. Sin duda que sí. Eso es lo que debemos esperar. Desde el punto de vista más fundamentalista, va a depender cómo sea esa corrección. Va a depender de qué sector esté pegando la corrección, por dónde venga la caída de los mercados. Muchas veces va a ocurrir que efectivamente vamos a ver el índice global caer, pero no va a arrastrar las compañías que efectivamente están metidas en este fondo. Por lo tanto, ahí también hay un depende, ya hay un depende por dónde venga la corrección de los mercados. Pero de manera técnica, efectivamente, este es un fondo que tiene un mayor nivel de riesgo, por lo tanto, debiésemos esperar que también se comporte de esa misma manera. Muchas gracias. Y ahí hago hincapié en lo que han dicho varias veces, que el plazo juega un rol muy relevante, que es un fondo de largo plazo. Y en esa línea aprovecho a contestar preguntas de varios clientes que también es invertible en APB, que creo que es una muy buena alternativa, dado que son inversiones que uno piensa para el largo plazo. Este fondo tiene exposición a tipo cambio. ¿Cómo le afecta el dólar? Sí, perfectamente. Este fondo está completamente expuesto al tipo de cambio. Es decir, todas sus inversiones que están en dólares, cuando pasamos de un dólar de 700 a 800, como es
lo que estamos quizás mirando en este último tiempo, todo ese aumento de tipo de cambio finalmente llega a convertirse en mayor retorno en pesos para las inversiones de este fondo. Por lo tanto, efectivamente, estamos expuestos 100% al tipo de cambio. Perfecto, muchas gracias. Sebastián, tal vez puedes recordar que me han mencionado varias veces también, ¿qué es un cliente que tiene Pershing para acceder a este tipo de productos? Perfecto. Sí, también quería complementar la respuesta de Daniel en ese sentido de por qué también nosotros dejamos este fondo expuesto 100% al tipo de cambio, y no tomar a lo mejor una gestión activa de fijar precios de salida, por ejemplo, del dólar, en ese sentido, para evitar esa volatilidad del tipo de cambio, es porque también vemos que este fondo, del punto de vista de diseño, cómo se plantea con ese esquema también de exponerse al tipo de cambio, también entrega protección, por decirlo de alguna manera, a un cliente que tiene un portafolio diversificado, porque te expone a activos en dólares. Y cuando hay volatilidad, por ejemplo, en los mercados nacionales, por ejemplo, lo que pasa con el IPSA o algo en el ámbito nacional, y el tipo de cambio sube, por ese concepto, por un tema de mayor aversión al riesgo en el mercado local, por ejemplo, y el tipo de cambio sube, el dólar se fortalece, este fondo captura eso. En ese sentido, como menciona Daniel, y al expresar ese valor cuota en pesos, tenemos un incremento de valor, porque vemos que el tipo de cambio en ese sentido captura ese fenómeno. Entonces vemos que para este tipo de estrategias más bien hace sentido no tener una gestión activa de moneda, sino que exponerlo al dólar por un tema de diversificación, y porque también creemos que si bien puede darse un fenómeno de tipo de cambio a la baja, a lo mejor, y que eso en contrapartida afecta el retorno del fondo, igual estamos invertidos en temáticas, en megatendencias que prometen excesos de retorno de largo plazo bastante superiores, o que tienen expectativas de retorno, mejor dicho, bastante superiores en el mediano plazo, retornos esperados. Entonces, con eso posiblemente compensemos lo que puede pasar desde el punto de vista de tipo de cambio. Y ahora, atendiendo tu pregunta, Matías, respecto de Pershing, en el fondo, Pershing es una de las plataformas que nosotros como Vice tenemos para clientes que buscan tener sus inversiones domiciliadas en el exterior. En el fondo, que no sea, por ejemplo, inversiones que se invierta desde Chile, sino en este caso, por ejemplo, desde Estados Unidos, en Nueva York en particular. Pershing es una plataforma que la provee el banco de New York Mellon, en ese sentido, en donde la custodia de estas inversiones está en Estados Unidos, por lo que en ese sentido ya son dineros que a lo mejor no están en Chile, y eso permite en ese aspecto también, al acceder a esta plataforma, tener un abanico también de inversión mucho más amplio que solamente si uno invierte, por ejemplo, desde el mercado local. Hay vehículos en Chile que están listados de mercado internacional que uno puede comprar por la Bolsa de Comercio, pero por lo general la liquidez o la facilidad con la que uno puede vender o comprar ese tipo de inversiones no es tan fácil. No así, por ejemplo, si uno ya tiene una plataforma de mercado internacional en donde están las inversiones en ese tipo de plataformas en los mercados externos para invertir, en donde ahí el acceso, la liquidez, la entrada y la salida en ese tipo de inversiones es mucho más fácil. Pero eso en el fondo también tiene que ir de la mano con que el potencial de inversión que tienen los clientes también es más alto. No sugerimos, por ejemplo, abrir cuenta internacional o acceder a plataformas internacionales para clientes que tienen montos administrados muy bajos a lo mejor, porque obviamente también los costos son algo que también hay que considerar. Pero vemos que desde el punto de vista de valor que entregan estas plataformas también es interesante, porque, como les mencionaba, la liquidez también es bastante más amplia, y eso nos permite acceder a distintos productos, no solamente estos temáticos, sino también a otros que se pueden encontrar también en este tipo de plataformas. Muchas gracias, Sebastián. Daniel, creo que cubrimos las preguntas que nos hicieron a través del chat. Muchas gracias también a todos los que participaron. Y antes de que se vayan, por favor, no olviden escanear el código QR que aparece en la pantalla para responder una muy breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, ya que nos va a ayudar a ir mejorando para los próximos webinars. Esperamos verlos pronto y que estén muy bien.